Listo, ya estamos grabando. Este ya está en la nube, entonces después lo que les compartiré. Listos. Entonces me cuentan cómo arrancamos. Listo. Yo tengo el internet un poquito inestable. No sé si de repente ven que se me queda como pegadita la cámara. No. ¿No? Rafa, cuéntanos, digamos, es de verdad nuestro primer día en Herbro. Cuéntanos qué es MAFP. Ok, listo. MAFP es un software para realizar modelación financiera de proyectos. Entonces, es una herramienta que te permite trabajar y montar todo el proyecto de manera integral. Te permite evaluarlo de manera completa desde que se genera la idea de negocio hasta que se cierra totalmente el negocio. Y pues esto incluye muchas fases que tienen que ver con la construcción, con las ventas, con la compra del lote, con la negociación con los socios, con la negociación con los bancos. Incluye toda esta serie de aspectos que se tienen en cuenta siempre que se evalúa un negocio inmobiliario. Entonces, en resumen, es una herramienta que te permite evaluar todas las variables críticas para tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto inmobiliario que normalmente se tiene que trabajar de manera aislada en un proyecto, pues con herramientas, con Excel, con un project, con diferentes plataformas, pero que te lo permiten trabajar solo de manera aislada. Aquí lo que estás integrándole en un solo punto, todo el análisis. Ustedes me van preguntando cosas porque seguramente, ¿qué pasa? Que siempre uno está acostumbrado mucho al lenguaje técnico y al lenguaje financiero, pero como siempre dicen, en la medida que uno logra explicar un concepto de la manera más sencilla, sin tanto tecnicismo, es mucho más valioso el mensaje, ¿no? Bueno, y cuéntanos por qué las empresas constructoras necesitan esto. ¿Cuál es la realidad que viven esas empresas hoy? Okay. Pues mira, muchas constructoras en este momento lo están teniendo en cuenta estos análisis para poder trabajar, porque se están quedando cortas con lo que venían trabajando antes. Ejemplo, si muchas constructoras lo que hacían era poder trabajar simplemente con una proyección de lo que hacían de un proyecto, por ejemplo, que iba a salir a ventas en este momento en diciembre de 2022 y lo volaron en enero, con eso era suficiente y con un par de actualizaciones a lo largo de este año. Pero en este momento es mucho más crítico el uso de una herramienta de estas porque es una herramienta que les permite a ellos tener en cuenta todas las variables de negocio que en este momento afectan, como por ejemplo subida de tasas de interés, la inflación, la variación de los salarios mínimos, la subida de los costos de construcción. Entonces es una herramienta que te permite integrar todo eso y además actualizarlo muy rápidamente, pues precisamente con un mercado cambiante. Y adicional, dado que todas estas condiciones confluyen en un negocio de estos y como la construcción es un sector tan particular porque es un sector que, pues primero tiene una participación en el crecimiento de la economía bastante fuerte, segundo es un generador de empleo directo e indirecto bastante grueso y lo otro pues es que está generando un activo que es una buena parte de cómo funciona la economía, que es la vivienda, ¿sí? Se pues, generan muchos activos más, oficinas, comercios, hoteles, bodegas, pero la vivienda es un activo bien importante y además que es un activo que da una sensación de estabilidad y de crecimiento y de formación de riqueza a muchas empresas y muchas familias. Entonces es un negocio muy crítico que necesita evaluarse con mucho cuidado y ahorita todo lo que es estas variables está afectando esa viabilidad de los negocios y esos márgenes que les da a las constructoras están reduciendo muchísimo con todo lo que está pasando. Entonces necesitan tener herramientas que le den soluciones mucho más rápidas y en tiempo real de todo lo que está pasando. ¿Cómo es una empresa que hoy en día no tiene MAFP? Una constructora. Mira, una empresa constructora que en este momento tenga en cuenta, claro, necesita cambiar, necesita evaluar rápidamente, pero si no tiene MAFP, ¿qué le sucede? Le toca seguir manejando como muchas de las empresas constructoras a lo largo de toda Latinoamérica tienen herramientas o tablas en Excel, pero son tablas en Excel que no siempre están conectadas. Entonces, un ejemplo, puede manejar en una tabla todos los resultados de las ventas de un proyecto,
Por otro lado, puede manejar el presupuesto de la construcción. Por otro lado, manejan un presupuesto de algunos costos asociados, por ejemplo, estudio, diseño, licencias, permisos, pólizas, y no logran integrarlo. Si lo logran integrar, aún así les faltan otras cosas, ¿sí? Entonces, tienen análisis aislados y adicionalmente, si lo logran tener unido todo, tienen otro detalle que necesitan evaluarlo en el tiempo, que es una variable súper delicada. Entonces, no solo poder integrar todos estos ingresos y todos estos costos, sino poderlo evaluar esto a lo largo del tiempo es un tema bien delicado. Entonces, no muchas empresas constructoras tienen todo esto integrado. Adicionalmente, también sucede con muchas constructoras que hemos visto cómo trabajan, que estos ejercicios puede que no los hagan en el tiempo y adicionalmente estén dejando muchas cosas por fuera que cuando una empresa tiene MFP tiene la garantía que tiene un grupo de expertos detrás que le está garantizando una herramienta estable y confiable, porque puede que estas herramientas, estas tablas en Excel que monten, no estén validadas y no estén totalmente corregidos los errores que puedan llegar a tener. Aquí en el MAF todo está corregido y todo está soportado con una serie de expertos y con buenas prácticas del sector. ¿Y qué resultados tiene una empresa o digamos, pues, qué significa que ellos sigan haciéndolo en Excel y que tengan las tablas separadas y que no puedan involucrar variables críticas? Pues lo primero, como te decía, es no lo están conectando toda la información, no están haciendo una evaluación integral de negocio. Eso es un tema bien delicado, dado que, como te decía, que como la construcción en general, la construcción de edificaciones es un negocio que involucra muchas variables al tiempo. Además, tiene en cuenta, pues, va a generar vivienda, pero para generar esta vivienda se necesita realizar una construcción. Pero para realizar esta construcción necesitas un capital inicial para desarrollarla y para comprar el lote, que es el activo base del desarrollo. Adicionalmente necesitas, como todos los ingresos no se van a dar en el tiempo que son, necesitas también unos créditos. Entonces, confluyen todas esta serie de variables y adicionalmente un punto bien importante que son los clientes, que son los compradores de estas unidades de vivienda. Y finalmente, pues, ¿quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer todo el equipo constructor y ahí entra una serie de variables de costos, de materiales, de mano de obra, de equipos, de maquinaria. Entonces, que una empresa constructora no maneje esto está dejando todo este tipo de herramientas sueltas. No quiere decir que no se haya hecho y que no haya, si no tienen MFP no puedan funcionar porque esto ha venido funcionando durante muchos años. La gran ventaja es que como está pasando en la economía durante los últimos años y dada todas las crisis que hemos tenido en los últimos 20 años, todo está siendo mucho más delicado. Cualquier afectación en cualquier país ya tiene un efecto global y nos está afectando a todos aquí. Entonces, ya los márgenes son más delicados, más sensibles a todas estas variaciones en la economía y las variaciones en cualquier aspecto. Entonces, el no tener un análisis integral está dejando esos análisis, esas variables, y adicionalmente, pues está perdiéndose la oportunidad de optimizar o eventualmente decidir, porque en muchos casos uno puede tener negocios, o los constructores pueden tener negocios que dicen, no necesariamente todos los lotes que compran para desarrollar un proyecto de vivienda, una edificación, sean viables, pero pueden tener la oportunidad de determinar más rápidamente si son viables o no, y puedan tomar la decisión si se salen o continúan. Que en muchos casos a veces había constructores que simplemente continuaban con un negocio así no fuera rentable. Entonces, esto es tener la oportunidad de una decisión más temprana, más rápida y más oportuna. Eso que nos estás hablando es súper clave para nosotros entenderlo. Yo sé que uno de tus grandes expertise es cómo, digamos, el capital que necesitan muchas constructoras para iniciar un proyecto. Digamos, no sé si tengas de pronto alguna estadística en la cabeza o algo así, pero por lo general va a un banco, o sea, se le solicita a un banco. Sí. Y lo que yo entiendo es que MAFP es una herramienta clave como para demostrarle al banco la viabilidad, porque va a ser, digamos, como en la garantía que va a pedir el banco, ¿cierto? Cuéntanos un poquito como de ese proceso de, pues qué chévere uno decir como, no sé, el 50% de la solicitud de los créditos constructores se caen porque la gente no sabe cómo pedirlos porque no tiene las herramientas que son. Cuéntanos un poquito de eso, tú que has estado más en ese campo. Listo.
Entonces, pues, un poquito de contexto sobre la realidad de lo que ocurre en los proyectos y pues como pasa en muchos negocios, precisamente pues uno tiene que generar como lo que llaman en negocios y en administración, pues un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede, cómo funciona en el tiempo un negocio inmobiliario? Es primero se negocia un lote, que el lote pues es la base, el activo base para desarrollar el negocio, la tierra, donde se va a ubicar esta edificación, pero esta compra de lote requiere una inversión fuerte inicial. Adicionalmente, se tienen que hacer pues unos estudios, ya lo mencionaba, trámite, licencias, pólizas, una serie de estudios que permitan determinar esta viabilidad de este negocio, que también es una inversión, no tan alta como el lote, pero cuenta como todo ese paquete. Esas inversiones iniciales, que son el lote más esos otros estudios, es lo que se llaman unos preparativos. Eso requiere una inversión. Normalmente eso se hace con una inversión de capital. Si viene la constructora, unos socios ponen un capital. ¿Qué pasa? Después de toda esta evaluación, se dice, listo, vamos a salir a ventas. Si el negocio es construir y vender, se sale a ventas. En el momento que se sale a ventas, los clientes empiezan a pagar, pero los clientes no van a pagar el grueso de su apartamento, de su unidad inmobiliaria al inicio. Se les da un plazo. Entonces, normalmente si ponemos en tiempos, un plazo puede ser 24 meses, por ejemplo, de pago para una unidad de estas. Entonces, a lo largo de 24 meses, ellos van pagando una cuota inicial. Esta cuota inicial, usualmente un porcentaje, es el 30% del valor del inmueble. Entonces, imagínate que tú tienes una inversión fuerte al inicio, una inversión fuerte que fácilmente puede ser sobre las ventas, un 20% de las ventas en lote, preparativos, estudios, y adicionalmente el ingreso que vas a recibir de los clientes es solo el 30% y a lo largo de 24 meses. Entonces, vas a tener casi 2 años, y te digo un poco más, en los cuales no vas a tener un ingreso fuerte. Ahí es donde entra la solicitud y la búsqueda de un cupo de endeudamiento, de un crédito, porque vas a tener más de 2 años que no vas a recibir ingresos fuertes y necesitas apalancarte, porque necesitas igual construirle el proyecto, hacer la edificación. Ahí es donde entra el punto clave de la evaluación de todos estos ejercicios con el MAF y los ejercicios de análisis financiero, porque tú requieres determinar y mostrarle al banco, primero, un tema crítico, que los riesgos están mitigados. Entonces, el banco que evalúa muchos riesgos que, por ejemplo, puedan presentarse desde el lado técnico, que efectivamente técnicamente sea viable el proyecto. Técnicamente quiero decir, están construyendo lo que la norma urbana y el plan de ordenamiento permite, ¿sí? Sí, tantos pisos, tanto de área, está entregando ciertas sesiones, porque tú no construyes el 100% del área del lote, sino tienes que ceder para andenes, para parques, utilizas solo un área, un porcentaje de área, y sobre eso lo proyectas y lo levantas en pisos, entonces tiene una restricción en pisos. Entonces es un tema técnico. Eso es un posible riesgo técnico, pero eso se evalúa y normalmente eso está mitigado, pero siempre tiene que tener en cuenta, porque si hay cambios de normativa en la ciudad, tema crítico. El riesgo comercial, que sí se venda esa unidad y que sí se ha demandado ese producto. ¿Sí? Porque tú puedes estar desarrollando un producto, por ejemplo, un proyecto de estrato 6 en una zona que es un estrato 2, pues seguramente no es tan viable, no va a ser llamativo comercialmente. Entonces es un tema que el banco también evalúa, evaluación de riesgos. Otro tema de riesgo, pues que no haya riesgos jurídicos. Riesgo jurídico, por ejemplo, puede ser que el lote no tenga problemas de pertenencia, de sucesión, que el lote esté perfectamente saneado y con impuestos pagados. Y usualmente que el lote esté en una fiduciaria, que una fiduciaria pues lo podemos ampliar más adelante, pero la fiduciaria es una figura que permite, que garantiza que el negocio se va a hacer, y los compradores, si el proyecto no sale adelante, se les devuelve su plata. Y si sale adelante, garantiza que se está administrando la información. Entonces, van 3 riesgos. Y finalmente, todo esto termina enmarcado en el riesgo financiero. Y el riesgo financiero es que tú le logres demostrar al banco que el negocio es viable. Entonces, tú le dices, ok, si hay una inversión fuerte al inicio, aparte vas a recibir una cuota inicial a lo largo de 24 meses y vas a recibir el 70% de los pagos de los inmuebles al final, que todo esto tú lo estás organizando y garantizando, y le dices al banco, vea, yo necesito tanta plata cada mes. Muy aproximado, porque obviamente eso puede variar a medida que se va ejecutando el proyecto, pero tienes una estimación bastante acertada, y con eso le demuestras al banco la viabilidad del proyecto y el banco lo estudia.
Entonces ahí te resumí, digamos, como el contexto de lo que evalúa un banco. Ahora, pues, normalmente, ¿qué pasa? Pues la probabilidad que un banco apruebe un crédito, pues depende de esto, que los riesgos estén mitigados porque el banco, si antes solo evaluaba un par de cosas, ahora evalúa todo el completo del proyecto, el paquete completo, la integralidad del proyecto. Entonces te evalúa todos estos riesgos, porque al final, pues para cualquier actor financiero, así no solo un banco, sino un inversionista, pues siempre están evaluando la relación riesgo-rentabilidad. Entonces, si el proyecto tiene mucho riesgo, pues yo le pido más rentabilidad. Si es menor riesgo, pues yo le pido menos. Entonces, a partir de eso, la negociación, cómo ellos cuantifican ese riesgo por una tasa de un crédito. Entonces, si están viendo que es muy riesgoso, te pueden poner más o puede que te digan no te lo prueban, ¿sí? Ahora, pues en porcentajes o en valores en el sector real, pues puede que en muchos casos puede estar superando el 50% de las solicitudes de crédito que no se estén aprobando, 50-60% de crédito. Y al constructor, ¿qué le toca? Bueno, ya se lo presenté a un banco, me revisó todos estos temas, hizo una evaluación, vio que era bastante riesgoso o no era viable, aunque el constructor lo hubiera visto viable, pero desde el punto de vista financiero no era viable. Entonces te digan, no, no aprobado, entonces ¿qué te toca hacer? Pues volverlo a evaluar o vaya, toque la puerta a otro banco y revise si ellos sí lo aprueban, pero seguramente va a pasar lo mismo. Los bancos trabajan bajo el mismo rasero. Entonces es un tema bastante pues delicado que se esté evaluando todos esos riesgos. Te mencionaba cuatro riesgos, grupos de riesgos importantes. Entonces más o menos eso es lo que puede pasar. Tenemos la respuesta un poquito larga, pero es el contexto de todo eso, ¿no? Pero quiere decir que MAFP es una herramienta que les ayuda a ellos a mejorar, digamos, ese proceso y no tener tantas sorpresas con la respuesta del banco. Sí, me faltó mencionar algo ahorita en lo que tú me estás preguntando y es lo siguiente, que adicional nosotros hemos identificado muchos temas delicados en el sector que precisamente no se explica uno porque no se han manejado de manera adecuada durante tantos años. Es un sector que, primero, esto viene funcionando desde hace muchos años. Es un sector que no está tan tecnificado en el aspecto financiero y adicionalmente en cuanto a herramientas digitales, todavía tiene muchísimo por trabajar de los sectores más atrasados comparado con otros sectores de la economía. Y es un sector también muy crítico porque es generador de empleo bastante fuerte, generador de un activo que es sensación de estabilidad de inversión para muchas familias, que es la vivienda. Y es un sector que, si tú te das cuenta, es demasiado técnico. Se acostumbró, la mayoría de las empresas constructoras son fundadas por ingenieros o arquitectos, en algunos casos particulares, por ahí aparecen abogados, administradores, incluso hasta médicos, pero la mayoría son ingenieros arquitectos, entonces formación muy técnica, no hablan lenguaje financiero. Y ese lenguaje financiero sí es el que hablan los inversionistas o los bancos. Entonces ahí hay un cortocircuito porque van a llegar a hablar, a presentarle un negocio y le dice, momento, pero usted no, ya me evaluó la rentabilidad, ya me evaluó el flujo de caja, ya me evaluó todo esto. Entonces el MAF te permite primero ir aterrizando eso, acotando el negocio a un lenguaje financiero, empezar a hablarlo en unos términos que ellos lo están revisando y segundo, con unos esquemas de presentación que ellos manejan. Entonces de alguna manera es un filtro y una manera de garantizar que se está presentando de una manera adecuada para quienes lo revisan. ¿Sí? Entonces estás presentándolo en esquemas que son muy utilizados a nivel mundial, en lo que uno llama es evaluación financiera de proyectos de inversión. Esto mismo se aplica para evaluar si un café es rentable, si vas a montar un negocio, cualquier cosa de estas, pues tú tienes que hacer unas inversiones iniciales, solicitar unos créditos y después más adelante va a haber como un punto de equilibrio y el negocio sale adelante. Esto es algo similar. Al final esto es una construcción de flujo de caja, pero lo más importante es que el MAP te permite hablar en el lenguaje financiero de quienes lo van a revisar y quienes van a participar. Eso es bien importante. Eso me encanta. Y, y digamos que tú estabas hablando que también pues MAFP va durante todo el ciclo, no solamente en la evaluación de proyectos, sino también hasta que se desarrolla el proyecto y termina pues como el proceso ahí de garantía también. Sí. Cuéntanos un poco como cuáles son los beneficios de tener MAFP como en todas esas etapas. Mira, una gran ventaja de todo esto es que como
siempre lo mencionamos nosotros en las reuniones iniciales con los clientes y con los prospectos comerciales, es que el MAP, como te está evaluando la integralidad del negocio, hay un concepto súper clave que tú hablas de la ventana de tiempo en que el proyecto está vivo, el negocio. Realmente nosotros estamos tratando primero de cambiar el lenguaje porque no estamos hablando del proyecto, sino del negocio inmobiliario, porque al final esto es un negocio. Entonces estamos poniendo una ventana de tiempo en la cual el negocio está activo. Y esa ventana de tiempo está desde la primera vez que apareció la idea de negocio. Puede que el lote, que es casi que el hito inicial, no aparezca en el primer mes de evaluación de ese negocio, aparezca 6 meses después. Pero tú estás dando una ventana de tiempo. Entonces en el MAP están montando eso. Y esa es en la fecha inicial de esa ventana de tiempo. Y la fecha final incluye todo el cierre del negocio. Entonces, digamos, haciendo un poquito de resumen de estos hitos que estarían dentro de esta ventana de tiempo en un negocio tradicional de construcción y venta de inmuebles es la compra del lote, la salida a ventas, inicio de construcción, fin construcción, cierre de negocio. Todos esos hitos deben estar incluidos dentro de esta ventana de tiempo. Eso es un tema clave porque el MAP te está dejando incluir todo esto, ¿sí? Adicionalmente que como estás sumando tantas variables, entonces puedes evaluar todo el tiempo. Un tema que normalmente a los constructores se les queda muy por fuera y no lo dejan aparte, o dicen eso lo vamos revisando por aparte, es por ejemplo, cómo le pagan al banco, en qué momento le pagan, cómo le devuelven la plata y cómo le van pagando y cómo cierran esa obligación. Y otro tema bien delicado que dejan aparte es en qué momento le devuelven la plata a quienes aportaron capital inicial, esos socios del proyecto, socios del negocio. Entonces, ¿en qué momento le devuelven la plata? Entonces, como en el MAF estás dejando toda esta ventana de tiempo que incluye todos estos hitos, normalmente los constructores lo que hacen es una cuenta del flujo de la construcción, pero se les está olvidando dejar aquí la compra del lote, la salida a ventas y aquí al final cuando pago el crédito y cuando le devuelvo la plata. Y clave, que lo más importante, que al final todo esto es la búsqueda pues de una generación de valores cuando reciben la utilidad del negocio. Es ese excedente por haber hecho esta labor, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja importante porque el MAF te permite tener esa ventana de tiempo. Parece un concepto sencillo porque nosotros siempre lo mencionamos al inicio de los talleres, pero la ventana de tiempo, siempre les decimos, porque ellos dicen, la ventana de tiempo inicial es cuando sale a ventas. No necesariamente porque usted puede haber tenido casi 2 años que evaluó y hizo N versiones del proyecto para determinar que esta es con la que arrancó. Evaluó 50 escenarios, 100, 200, pero llegó a este con el que arranca. Entonces, esto primero te lo permite tener en esa ventana de tiempo y evaluar todo esto hasta el cierre de negocio, liquidación de crédito. Usualmente eso se llama una cascada de pago obligaciones. Es, tú pagas la deuda, pagas la deuda, pagas a los socios, le devuelves el capital a los socios, pagas los honorarios de los que hayan hecho la administración del negocio y devuelves o entregas la utilidad del negocio. Eso es usualmente lo que se llama la cascada de pagos. Eso te lo permite manejar y eso es un tema bien delicado que lo revisan los inversionistas y los bancos. Y si yo no tengo esa ventana de tiempo, si yo lo uso en Excel, la probabilidad pues, ¿qué podría pasar si yo no lo tengo? O sea, ¿qué pasa, digamos, realmente en el sector constructor? ¿Que se quedan sin plata para pagar o que son a los últimos que se les pagan y generan más intereses? No sé, cuéntanos un poquito por qué es tan Bueno, ¿qué importante. puede pasar? Si tú no tienes esa ventana de tiempo clara y que evalúes todo el negocio completo y pues integralmente, que nosotros siempre resaltamos eso. De hecho, incluso en el nombre yo pensaría que la palabra integral debería estar en algún lado, porque esa integralidad es bien clave. ¿Qué pasa si no lo tienen en cuenta? Puede pasar que tú no sepas si es rentable o no. Simplemente lo estás evaluando por un dato estático. Estático y cuando nosotros hablamos de estático y dinámico, pronto hago el paréntesis en eso, es, nosotros decimos estático es cuando tú dices lo que a veces usualmente se conoce como las cuentas de servilleta vulgarmente, pero es tú dices ingresos menos costos igual a utilidad. Ya. Tú dices, rápido, esta es mi cuenta y esto es lo que me da. Eso es un estático, un análisis estático. Ahora, dinámico es en el tiempo. Entonces, esto, ¿cómo se da en el tiempo? Entonces, puede que no es lo mismo que tú obtengas si tienes un proyecto que te da 100 en ventas y 90 en costos y te da 10 de utilidad, haciendo una cuenta rápida. No es lo mismo que tú hagas ese proyecto en un año a que lo hagas en 5 años, ¿sí? Porque seguramente en 5 años esos 10 de utilidad
va a ser menos rentable que si lo haces en un año. Entonces, ese tema es bien delicado. Entonces, que no se tengan en cuenta esas variables y esos indicadores financieros, eso está dejando muchos parámetros para evaluar la bondad del negocio por fuera. El otro tema, si no tienen esa ventana de tiempo, es que también puede estar dejando por fuera es cómo van a pagar esas obligaciones y en qué momento las van a pagar. Y eso siempre lo preguntan. Entonces, en muchos casos, muchos constructores quedan cojos cuando están dando una respuesta porque les pregunta a un inversionista al que le están presentando, ¿en cuánto tiempo me va a volver la plata? Más o menos 2 años. No, pero exactamente, ¿y usted va a pagar primero el crédito o me va a pagar a mí? No, yo le voy pagando usted una parte y después el crédito y después le doy la otra parte. No, pues dígame claro porque el banco le va a pedir esto. Ah, bueno, y después van y tocan la puerta del banco. Listo, ya conseguí un socio que me va a prestar una plata al inicio, me va a poner o me va a aportar un capital, pero ahora el crédito. Entonces el crédito es, bueno, pues usted le va a pagar primero a él o me va a pagar a mí, porque yo le pediría que primero me pague a mí, porque usted como le ponen a uno como garantía en el crédito que el lote quede hipotecado, que como una garantía, entonces no le libero el lote hasta que no me empieza a pagar, entonces no le puedo pagar a los socios. Entonces ese juego es el juego que en muchas ocasiones queda sin tener todas las herramientas para poderlo explicar bien y sustentarlo. Y eso es lo más común que pasa, digamos, en Colombia. En toda Latinoamérica, en realidad, en toda Latinoamérica. Esa formalidad se requiere. Esa formalidad es necesaria porque pues al final quienes prestan los capitales lo van a requerir y no solo quien lo presta, sino cualquier socio inversionista te va a preguntar, demuéstreme o explíqueme cómo se va a gestionar todo el negocio y cómo va a manejar todos los capitales que lleguen a él por diferentes fuentes, y es por los clientes que van pagando sus cuotas finales de los clientes, si va a haber subsidios a vivienda, si viene interés social, si va a haber un crédito o si va a haber aportes de capital de socios, cómo va a manejar usted esa plata y cómo va a gestionarla contra los costos para poderlo sacar adelante. Y si alguien lo tiene en Excel, digamos, tú ahora nombrabas que son distintas tablas, o sea, tendría como toda la información fragmentada y separada presentándosela a los bancos. Sí, y adicional por un tema operativo, bueno, uno por lo que tú estás mencionando, porque eso como es tanta información, lo usual es que tú tienes muchas tablas en Excel. Eso es lo usual que pasa en muchas constructoras de cualquier tamaño, porque lo hemos visto en todos los tamaños de empresas, no necesariamente el top 10 de empresas más grandes del país o de cualquier país latinoamericano son las más tecnificadas. Hemos visto casos de todo, pero tú usualmente tienes tablas segmentadas, varias cosas. Trata de unirlas. Si las logras unir, genial, perfecto. Pero usualmente tienes toda esa información y a veces esa información no se está hablando y te toca gastarte el tiempo, empezar esta tabla, por ejemplo, de las ventas. Bueno, ¿cómo la voy a atar con esto de los costos? Y empiezas a hacer un montón de formulación en Excel y pierdes tiempo en eso. Entonces el MAF te lo está solucionando porque no te enfocas en el tema operativo, técnico de la formulación, de los archivos en Excel, de las tablas, sino eso ya viene integrado en el MAF. Te preocupas es más por resolver algo que nosotros siempre hemos hablado, resolver preguntas de negocio. Entonces el MAF te va a hacer preguntas de negocio. Te va a decir, defíname el ritmo de ventas. Ok, no te vas a preocupar en formular el ritmo de ventas y después darle el dato, sino ya te hace la pregunta y tú le das el dato. La formulación ya está determinada e incluso tiene incluida muchos tipos de opciones para poderlo calcular todas estas cosas. Defíname la forma en cómo se va a invertir todos los costos en construcción. Si arranca con 1%, después con el 3%, después con el 5%. Eso te lo va preguntando. En cambio, si lo vas a hacer tú por Excel, pues tienes que hacer una tabla, construir eso, montar las fórmulas, montar un montón de variables y después sí unir todo esto. Entonces, esa integralidad, por eso resaltaba eso, es bien importante porque el MAP la tiene incluida. Y eso ya le está facilitando la vida pues a los clientes, a los constructores, y adicional que como lo hemos mencionado en otras ocasiones es que esto ha recogido las buenas prácticas de muchos constructores y del sector. Entonces se ha logrado una herramienta con un paquete muy estandarizado que ha resumido todas estas buenas prácticas y en muchos casos es donde los clientes aceptan que pueden adaptarse a esta nueva metodología de trabajo. ¿Qué Hasta tan ahí, ¿cómo difícil? vamos? ¿Cómo vamos? Muy ¿Cómo van bien. ustedes?
Muy bien. Rafael, una pregunta. ¿Qué tan difícil, no sé si lo podemos colocar en una escala, una explicación, bueno, perdón, que es una explicación bastante detallada, es que las constructoras hoy en día entiendan de que esto es necesario? Mira, en el aspecto técnico, explicarle a las constructoras el por qué la herramienta es tan buena, no siempre les queda tan claro. En el sentido que ellos pueden decir, pero es que mi Excel me ha funcionado 20 años, porque ahora yo tengo que cambiar a una herramienta, primero que no es ubicada en el ordenador, en el computador, como un archivo en Excel, que al final ellos lo veían en una carpeta y decían, mira, es que ahí está el archivo con la factibilidad. Entonces, el poderles explicar, primero es que esto es una herramienta que funciona en la nube y ¿cómo así? O sea, los archivos no los tengo yo, son de ustedes. No, 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 se los administramos la información, administramos información al final. Entonces, ese es un tema técnico que a veces normalmente no es tan fácil que ellos lo capten. Pero lo que sí captan de una es que al tocarles la fibra sensible, decirles la viabilidad del negocio, que puedan evaluar en tiempo real muchas variables y además que puedan tener en cuenta todo lo que está afectando el negocio y lo puedan entender más claro que en otros casos con herramientas, por ejemplo en Excel, que es la usual, siempre mencionamos Excel, pero es que es la más tradicional, las estén dejando por fuera, eso sí les duele. El que les duela, que digan, mira, es que con esta herramienta usted puede hablar mejor, puede llegarle mejor a los que ponen el capital o los que le van a prestar plata, eso les duele también, eso les da, y además que esto les sirva como herramienta de administración, eso también es fibra sensible para ellos. Eso sí es un tema clave, eso ya lo entienden mucho más y dicen, y sí, de acuerdo, esto me duele, esto me sirve, evaluémoslo, cómo lo podemos trabajar. Tal vez el tema técnico muchas veces al principio no es tan fácil, algunas sí lo captan de una y sale, pero si te digo como mitad y mitad, hay unos que dicen, no, mi Excel me ha servido 20 años porque voy a cambiar a otro. Otros dicen, uy, si eso está buenísimo, me integra todo de una y la cogen. Pero lo que sí les duele es el tema de la rentabilidad, tema que puedan hablar lenguaje financiero, el tema que dicen, oiga, esto me va a facilitar la vida. Y otro tema que les duele es que pueden optimizar tiempos y facilitar la colaboración entre los equipos de la compañía. Entonces, lo mismo que esté trabajando el analista financiero y después lo pueda ver el presidente de la compañía para saber si su negocio cómo está, cómo va en tiempo real, cómo se va actualizando y si es viable o no, independiente que el que lo está trabajando está por acá y está como una persona, una hormiguita trabajando todos estos números, pero él solo quiere ver unos resultados, están hablando el mismo lenguaje. Ese tema les duele bastante, especialmente a los dueños de las compañías y a los gerentes. Oye, y lo que tú estás nombrando de el equipo, digamos, cuando una empresa constructora no tiene MAFP, yo lo que he entendido es que el archivo de Excel lo manejas como el gerente o el gerente financiero o el gerente, ¿cierto? ¿Qué cambio hay, digamos, culturalmente cuando entra un MAFP y dice, no, es que ya no interviene solamente una persona y el dueño del Excel no es una sola persona, sino que va a poder intervenir como más áreas? ¿Eso es verdad o eso no es verdad? Y lo otro es que nos digas también un poquito, pues, cómo funciona hoy en día. ¿Ese Excel lo tiene una sola persona, lo administra una sola persona? Si es de esos niveles altos, ¿cómo funciona? Uf, hay de todos los casos. Mira, puede pasar usualmente, por ejemplo, hay empresas pequeñas y medianas que es solo el presidente de la compañía, el dueño socio de la compañía, que es el presidente y gerente administrativo, y hace de todo. Él es el que tiene este Excel. O puede pasar como en empresas grandes que son varios equipos, que ya empieza a crecer tanto que esas labores se empiezan a separar. Entonces, si en una empresa pequeña o mediana puede pasar que una o dos personas hacen la evaluación de un negocio si es viable o no, y cuando el proyecto ya arranca realmente, está aprobado por la Junta y arranca, esa misma persona es la que administra cómo va evolucionando y se va dando el avance del proyecto, pues el proyecto de la construcción y el negocio en sí. Entonces, eso puede pasar en un tipo de empresas. En empresas grandes es que estas labores se empiezan a separar y empieza a aparecer los equipos de estructuración o evaluación de proyectos y de negocios y aparece aquí el equipo que bien sea
los gerentes financieros o los gerentes de proyecto que empiezan a hacer el seguimiento del negocio hasta que se cierra. Entonces se empiezan a separar. Entonces, en cualquiera de los casos, ¿qué sucede? Si es una empresa pequeña que hace toda esta labor conjunta y es un solo equipo, una o dos personas, tiene un archivo de Excel, pero en muchos casos, imagínate esto, es un archivo de Excel que puede manejar, dependiendo del proyecto, diferentes formatos del archivo de Excel, del modelo. Entonces, si evalúo un negocio que está en Barranquilla, si evalúo un negocio que está en Bogotá, evalúo un negocio que está en Panamá, cada uno maneja sus formatos y no son estándar y no se hablan entre ellos. O sea, tiene que ser un tipo de un perfil muy organizado y muy metódico para poder llevar eso. Si se trabaja en Excel. Si son equipos grandes, imagínate dos equipos diferentes y dentro de estos equipos diferentes hay un director, un gerente y varios profesionales y analistas financieros o controladores financieros que van trabajando en las dos fases, tanto en evaluación como en la fase de control. Y cada uno empieza a trabajar sus archivos a su estilo y a su manera. Imagínate todos esos diferentes estilos para que se hablen. Y después que por ejemplo, en caso de una empresa grande, evalúa el negocio y le dice, ya ahora se lo paso y ahora sí va a arrancar, tome, va a arrancar a ventas, le paso la vara y hágale adelante. ¿Qué pasa? Que puede pasar que estos archivos no se están hablando. Entonces, ese es un tema de cambio bastante fuerte, porque primero ya se está hablando de una estructura estándar. Eso en muchos casos es, pero yo, ¿por qué tengo que cambiar eso? ¿Por qué lo que yo manejo acá que me sirve y yo le paso a este y le sirve? Pero es que aquí ya empezamos a hablarle de una estructura estándar. Eso es un cambio cultural fuerte. Otro cambio cultural fuerte en el esquema de trabajo es que los archivos, que ya no se empiezan a manejar archivos. ¿Cómo funciona en este momento el MAF? El MAF es una herramienta que pues funciona en la nube, que tú accedes a través de un navegador donde tú estás haciendo unas consultas a una base de datos. No es un archivo puntual como un Excel que tú tenías en un computador o eventualmente, si la empresa era más organizada, en una red en la compañía que tenía una carpeta compartida y todos accedían ahí. Aquí tú estás dejando la información que es administrada por Gerto, donde se tiene en el servidor unas bases de datos con todos los datos de los clientes y aquí van ingresando. Con el navegador ingresan aquí al servidor y van haciendo consultas de la información que está acá. Entonces envían información, extraen información, envían información, consultan y extraen. Entonces ese es un cambio fuerte porque ya el ejercicio no es, ¿y el Excel dónde está? No hay Excel, se maneja, son una información que está allá, pero con una gran ventaja, que esta información se van haciendo unos backups diariamente, que si en la compañía, en la forma de trabajo tradicional, esos archivos de Excel se llegaban a borrar o se borraba la carpeta, eso se perdía, ¿sí? Y era muy difícil recuperarlo. Aquí como están bases de datos que se hacen backups diarios, pues el cliente puede decir, yo estoy trabajando hoy, pero recupéreme el viernes pasado, el jueves pasado, la información de las 7 de la mañana, perfecto, se le puede recuperar y se le pone acá. Mira, aquí era como, esto es como tenía la información de ese momento. Entonces la administración, eso facilita la administración de la información, la estandarización y la administración y la seguridad de la información, que es también clave. Y pues que pues obviamente también el hecho que como se está facilitando la administración a través de un tercero que no son ellos mismos, sino es un tercero que les provee el software, no solo es una herramienta de estabilidad, buenas prácticas y una serie de herramientas ya estandarizadas, sino que adicionalmente les administra la información, eso también ya les facilita mucho más eso. Lo que pasa es que eso también es un cambio fuerte porque ellos dicen, pero la información, ustedes quedan con la información. No, la información es del cliente, sigue siendo del cliente. Nosotros solo somos unos administradores, proveedores de la herramienta, pero administramos la información y le aseguramos que siempre va a estar ahí. Ustedes me van diciendo porque obviamente uno va hablando, como les decía, muy técnico. Estoy No, tratando de no ponerlo tan técnico, tan financiero. No hemos hablado nada de ¿cómo se llama? Indicadores, nada de esas cosas, ¿no? Listo, listo. Y cuéntanos un poquito, nos estás contando cómo es una empresa pequeña y cómo es una empresa grande. ¿Cuál de las dos tiene como más barreras de entrada para MAFP? Las dos, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que se ¿Y da cuáles son las barreras de entrada de cada una? pues las barreras de entrada, una, pues es el cambio en el esquema de trabajo. Si es una empresa pequeña, es decir,
que la información no la va a tener en archivos, no va a estar en la web, va a estar en la nube y administrada por un tercero. Eso es una barrera de entrada, pues, técnica y conceptual importante. Cuando esto ya lo entienden y lo asimilan, en la práctica ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos se desentienden del archivo. Entonces es como, venga, yo cuando grabé esa versión del archivo y en qué fecha le puse, yo el archivo le puse otro nombre al Excel o dónde lo dejé, esa está en la carpeta ya del gerente o la tengo yo. Ese tipo de cosas, cuando ya están dando, eso lo entienden muy fácil, pero al principio es una barrera de entrada bien importante ¿Y qué les porque, da miedo de eso? ¿Qué les da miedo porque muy están, puntualmente de cambiar su forma de trabajo? esa parte es una barrera porque ellos dicen, pero un momento, voy a perder mi información. Es como yo voy a ceder mi manejo de la información y yo se la voy a entregar a un tercero y entonces ustedes son los dueños de la información. Ese es un tema importante, pero pues digamos que tanto comercialmente en el acercamiento con los clientes como cuando se está trabajando, especialmente comercialmente, en el primer acercamiento, explicarles eso es duro, porque ahí ellos están diciendo, pero es que la información ya la van a tener ustedes, o sea, ustedes son los dueños de la información, ¿no? Nosotros somos administradores de la información, pero la información es de ustedes. Para eso se firman unos acuerdos y muchísimas cosas. Entonces, ese tema es una muy fuerte, ese cambio de paradigma. Y en algunos casos ese cambio de paradigma empieza a chocar un poquito con las políticas de seguridad de la información que tenga la compañía. Por ejemplo, cuando son empresas muy grandes, esas políticas de información, pues de manejo de la información ya están mucho más establecidas y más como casi que redactadas en un documento y establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay empresas grandes que estas políticas son muy estrictas. Entonces, romper esa barrera sí es explicarles, oye, la información sigue siendo de ustedes, no va a haber ningún problema, hay unos acuerdos de confidencialidad, aunque nosotros las vemos, pero la información es de ustedes y se maneja información sensible de negocios, pero eso sigue siendo de ustedes. Entonces, esa es una importante, ese cambio de paradigma en el manejo, administración y seguridad de la información. Y la otra, pues, el que tú sueltes, que tú antes entrabas al nivel de detalle de formular, de entender cómo calculaba y lo estás cediendo a un tercero que te va a decir, mire, aquí le entregamos diferentes alternativas. Esa es otra barrera importante, el que tú ya no estás como persona encargada de calcular, de formular, de revisar cuáles las maneras de cálculo o no que se van a tomar, sino que ahora tú le vas a hacer a un tercero y el tercero te dice, si usted antes tenía 2 formas de calcularlo, vea, ahora hay 20 formas de calcularlo y 20 que son un estándar de la industria. Entonces eso es bien importante. Digamos que eso es una barrera que es fuerte al inicio, pero que en la medida que eso se les va mostrando que al final todo el MAP se está volviendo un estándar de la industria y ha recogido mucho conocimiento y muchas buenas prácticas del sector, y cuando esto lo logran atar y entienden eso, dicen, esto me sirve perfectamente porque ustedes me están dando más de lo que yo tenía. Y eso también tiene que ver con HerProX. Digamos que esa barrera también se podría tomar un poquito con HerProX de decir, venga, es que usted no solo está contratando una herramienta, sino que usted está contratando la transferencia de conocimiento de gente experta. Sabemos que usted no le tiene la trazabilidad, la fórmula de cómo se calcula y que si hay un resultado que usted no esté cómodo, pues no sabe cómo devolverse o qué, pero le estamos enseñando un montón de conceptos para que usted entienda mejor cómo esas mejores prácticas o cómo podríamos argumentar un poquito de eso. Pues mira, hay otro tema que a veces no es visible al inicio, que tal vez no necesariamente sea una barrera, es un tema que va apareciendo en la práctica y con lo que tú estás mencionando de HerProX, y es un tema de conocimiento financiero, de análisis financiero. No siempre los equipos, de hecho nosotros lo hemos revisado con muchas personas y los gerentes o directivos, incluso dueños de compañía, que no siempre tienen todos los conocimientos necesarios financieros, y especialmente una cosa que parece sencilla, pero hay algo que llama matemática financiera, que no la tienen tan clara como pareciera que es, pero aún así el negocio les ha funcionado y lo han hecho durante N años.
Pero seguramente si ese conocimiento hubiera estado, pues no hubieran dejado plata sobre la mesa, dinero sobre la mesa, hubieran podido sacarlo adelante mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un tema que, aunque no es una barrera tan visible al inicio, es un tema clave que les puede servir entenderlo. Porque aquí, ¿qué pasa? Cuando se está trabajando con los clientes, aparece un tema y es, no se tienen claros conceptos financieros, conceptos de rentabilidad, conceptos de flujo de caja, algo que parece tan básico para el sector, es decir, oye, el proyecto tiene un tiempo de duración, no es lo mismo que dure 24 meses a que dure 60 meses, no es lo mismo, ¿sí? Porque a medida que tú tomas más tiempo vas a incurrir en más costos, por lo tanto eso te va a afectar tu rentabilidad y te va a afectar tu utilidad. Eso que parece tan sencillo y de sentido común, en muchos casos no se tiene tan claro y lo hemos visto desde los niveles de analistas hasta los presidentes de compañías. Fácilmente, casi que el 50% de los clientes todo ese conocimiento no lo tienen tan claro. Entonces, aparece HealthProEx, que es lo que hemos desarrollado, que es esta plataforma, para presentarle a los clientes no solo toda la explicación de cómo funciona la herramienta, sino en muchos casos van incluidos, insertados y adicionados muchos conceptos financieros de cómo tienen que evaluar un negocio. Entonces es, ok, aquí te aparece, por ejemplo, la tasa interna de retorno. Eso te evalúa la rentabilidad. Esto cómo juega contra la utilidad, esto cómo juega contra el negocio, cómo juega contra los costos. Entonces, esos conceptos van apareciendo ahí sin ser una plataforma que va a ser un esquema educativo para análisis financiero y evaluación de negocios, pero te está explicando una herramienta con unos conceptos que se van trabajando internamente porque la herramienta los tiene incluidos. Entonces, se van trabajando a la par dos temas y como te digo, se va trabajando una barrera que es de conocimiento que no aparece normalmente al inicio, pero que eso se va dando en la práctica cuando se va trabajando con los clientes. Y eso aparece en todas las compañías, desde pequeñas hasta grandes. Listo, hemos nombrado dos barreras. Yo no sé si hay otra barrera, pues como que involucra todo y también es como el miedo al cambio. No sé si aquí también hay miedo de pronto como a soltar la información a otras áreas y a que otras áreas vean, no sé, pero yo también creo que el que Claro. usa MAFP se luce también en la junta, ¿cierto? Sí, pues también hay un tema de cambio y es miedo al cambio, que esta de pronto yo diría que es una barrera no tan fuerte como las otras que menciono puntualmente. Puede ser una barrera de miedo al cambio y a la transformación en los procesos. Y eso pues es lo que ahora pues habla mucho de la transformación digital. Entonces es como el negocio tiene que evolucionar, no podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 20 o 30 años con las mismas herramientas, porque lo que sucede es que en este momento es más delicado, porque tenemos los márgenes son más justos, todo está muy justo y aparte hay cosas que si hubo un cambio de tasas en Estados Unidos, entonces nos afecta acá. Si hubo unos problemas de abastecimiento en Asia, en África o en Europa, entonces nos está afectando en cómo llegan los costos aquí en los materiales. Si se presentó algún conflicto en otro continente, nos está afectando acá porque afecta a unos insumos que afectan muchas cosas más. Entonces ya estamos en algo en una economía pues muy global que cualquier cosa, como dicen, alguien estornudó allá y aquí nos dio una gripe. Entonces, todo eso ya no se puede dejar de lado. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que tenemos que estar adaptados a esos cambios tan rápidos y eso lo facilita que la transformación digital y pues romper esa barrera al cambio. Las empresas constructoras normalmente son de las de menor penetración de herramientas digitales. ¿Sí? Es un sector tan importante, pero todavía se sigue haciendo con herramientas muy tradicionales. En alguna charla escuchaba a alguien que decía que tenemos un negocio de los más grandes del mundo, donde generamos activos que son el real estate, la vivienda, que es súper importante, pero seguimos trabajando con la tecnología de la época de los egipcios, pues por ponerlo en un término exagerado. Entonces, ese miedo a esa transformación y a ese cambio, pues se tiene que romper. Entonces, el que entreguen el uso y la administración de la información, el que tengan que aprender una herramienta nueva y esta herramienta te va a retar
a que cuestiones la rentabilidad, lo que antes veías en un Excel, como veíamos hace poco con un cliente, ve, pero es que yo tenía este Excel y me estaba dando y el negocio era rentable. Sí, claro, pero ahora que lo montó acá, resulta que usted ya está viendo otras cosas que pronto aquí no eran visibles, estaban quedando por fuera. Usted está trabajando aquí en esta burbuja, pero está dejando un poco de puntos de información aquí por fuera. Ahora está abarcando todo esto y ahora sí puede llegar a decir, esto no es rentable, de pronto no deberíamos estar haciendo esa inversión y no nos ponemos en ese riesgo, más bien dejémoslo y como pasó en ese caso, el cliente dijo, este no es el momento de desarrollar ese proyecto. Si las condiciones cambian, puede que en 2 años sí sea viable. Eso te lo da el MAP. Entonces ese miedo al cambio se puede ir rompiendo, como te decía, por medio de definir primero que pues es un sector que está cambiando todo se está tecnificando y se está digitalizando, que es bien importante. La información tiene que estar disponible siempre muy fácilmente y ese también es una barrera pues clave. Rafa, y háblanos muy puntualmente, digamos, cuál es el perfil de esas personas con las que estás en esa primera reunión o quién toma la decisión, digamos, de si compra o no compra MFP. ¿Cómo son esos perfiles de esas personas? Bueno, mira, normalmente las personas que son los interlocutores en esas primeras reuniones son el presidente de la compañía y los gerentes o directores, tanto gerentes financieros, gerentes de negocio o gerentes de proyecto. Esos son usualmente los perfiles de las primeras reuniones y en muchos casos con los cuales uno continúa trabajando y charlando y conversando pues en todo el tema del soporte de la herramienta del software. Lo que sucede es que, pues claro, y ellos son normalmente los que toman la decisión y lo presentan a la junta y le presentan las bondades del cambio de herramienta o cambio, porque además no es solo un cambio de herramienta, sino un cambio en el esquema de trabajo, ¿sí? Entonces, las ventajas del cambio en el esquema de trabajo. En muchos casos nosotros tenemos que estar presentando eso para que ellos lo puedan sustentar. Entonces, claro, como son perfiles que están hablando no solo a un nivel técnico y operativo del número, sino también están hablando en aspectos ya más estratégicos, entonces tienen que entender estas dos cosas. Y esos son usualmente los que toman las decisiones. A veces lo que pasa es que en empresas muy grandes, en las empresas pequeñas y medianas, pues esa es la interlocución en ese nivel y son los que van a continuar operando pues a lo largo del funcionamiento y la implementación del software. Cuando son empresas grandes, aparecen estos niveles altos, pero seguramente quienes van a estar operando no son solo ellos, sino los rangos medios, ¿sí? Y en algunos casos analistas. Entonces, aunque ellos tomen la decisión, pues ellos tienen que de alguna manera ir permeando esa información para que vaya llegando a los otros niveles. Pero pues estos son como los niveles de interlocución que normalmente se manejan y que toman la decisión, porque tienen, como te decía, tienen que saberlo presentar y entender que el cambio no es un solo cambio de una herramienta técnica y operativa, sino es un cambio en los procesos y es un cambio en la evaluación del negocio y si esto es estratégico, que esto ya es un tema crítico para la empresa. Listo. Y en esta reunión, digamos, ¿qué es como lo que más preguntan ellos o lo que más les duele a ellos y como cuáles son tus argumentos? Pues como cuáles son esos argumentos súper ganadores, como para que ellos no cierre, porque yo sé que el ciclo de MFP es largo, pero digamos, yo he oído que pasan cosas con clientes como, no, pero es que les parece como caro porque están pensando pues en cambiar el Excel por un software y claro, pues les parece caro, pero Claro. ahí pues detrás de eso hay un montón de argumentos. Por ejemplo, hay un número que dice que le ahorra más del 85% de la generación del modelo a las personas para que ese tiempo lo puedan usar o invertir más en análisis. No sé si tú tengas de pronto cifras así también que nos ayuden muy puntualmente. Sí, mira, de las cosas que son de los argumentos ganadores, pues primero, ya lo he resaltado N veces, el tema de la integralidad de la información y del análisis, porque estás uniendo todas estas variables en un solo punto para poder entender el global del negocio, ¿sí? Lo otro que está sumando acá, se está sumando, el paquete no solo viene con el software,
sino viene con una base de conocimiento de un grupo de expertos que lo han ido construyendo no solo a partir de su propio conocimiento, sino lo más importante, a partir de la experiencia y el conocimiento de otros clientes y otras constructoras que ya lo usan en software. Entonces se ha construido una base de conocimiento bien importante que está reflejada en el software. Entonces eso es otro punto muy ganador, porque el que vean esto, que ha sumado buenas prácticas, conocimiento y procesos exitosos de implementación, eso también les da una garantía que esto les va a funcionar a ellos, independiente del tamaño de la compañía. Y sumaría también que en estos ejercicios es el tema de la reducción de los errores. En eso que tú mencionabas ahorita, como se está logrando integralidad y como se está sumando buenas prácticas, entonces tú reduces un porcentaje bien importante los errores. Fácilmente tú puedes estar reduciendo hasta el 10% de los errores que tenías en los archivos tradicionales, manejando en el esquema tradicional, porque tú tenías que, si de pronto, por ejemplo, tenías un archivo de Excel con una serie de formulaciones y de pronto en un campo que estaba formulado, lo borraste y pusiste un número y digitaste, y después vuelves y lo utilizas para esto, eso ha pasado muchas veces. Ese número quedó pegado porque no está formulado y después vas a evaluar un negocio y te está quedando cojo el análisis por eso. Eso es un error de digitación. Aquí eso se reduce muchísimo porque tú ya, como no tienes que preocuparte por la formulación, sino por las preguntas que te hace el software para poder responder ese tipo de preguntas clave del negocio. Entonces, si el dato que introdujiste está mal, te lo va a resaltar el software porque ya te va a lanzar unas alertas. Entonces, es un tema bien importante porque reduce muchísimo el error de digitación y los datos que estás introduciendo, ¿sí? Entonces, te está reduciendo acá porque te valía la información y valía la información desde lo que entraste, lo que el modelo está acá, el modelo funciona como esta caja negra donde introduces una información y te saca unos resultados y generas unos reportes. Entonces te valía lo que estás entrando y te valía lo que sale. Y te valía lo que sale contra lo que entra. Entonces te hacen muchos cruces de información. Entonces eso es un tema también bien importante. Y adicional, en los tiempos, tal cual como tú lo estabas diciendo, se puede reducir muchísimo los tiempos de operación que le facilita esto al cliente. La reducción en tiempos de operación fácilmente es del 80%, porque lo que antes te tomaba montar un modelo, ahora lo puedes estar haciendo y lo dedicas a construir este modelo más otros 3, 4 o 5 escenarios o versiones del mismo modelo. Eso en cuanto a evaluar el negocio en la fase inicial, y en la fase ya operativa del proyecto y del negocio que están dando. Otro punto muy ganador es que puedes conectar con las fuentes de información, esa conectividad con las fuentes de información, donde tú manejas toda la información de las ventas. En un sistema vas registrando todos los inmuebles que se van vendiendo, vas registrando las formas de pago de los clientes, cuánto ha pagado, si el cliente decidió adquirir adicionalmente a su apartamento un parqueadero, un depósito, se va adicionando, esto se va actualizando y se va conectando y te lo va actualizando acá, ¿sí? Lo mismo en costos. Entonces, esa conectividad con la información, que antes era muy operativa y manual, de un sistema totalmente aislado que te descargaba unos archivos normalmente en Excel, también te podía descargar archivos en PDF. Imagínate tú coger esta información, copiar y pegarla en tu archivo en Excel. Eso era un tiempo muy dispendioso y se podían cometer muchísimos errores. Entonces estás reduciendo hasta el 20% ese tiempo, porque tú dices, tengo este sistema que es el MAP y este es otro sistema donde tenga la información de ventas o de costos o contable o financiera. Te conectas y te extrae la información y te la pone acá. Tú solo te preocupas de revisar la información es congruente o no. ¿Tiene sentido para mí como administrador, como gestor del negocio o no? Entonces esa reducción en esos tiempos también es importante, porque ya tú te preocupas más en el análisis que todo este paquete tenga sentido. En cambio, antes te preocupabas es, ¿cargó la información? Listo, cargó. Ahora sí, no sé, no hay tiempo, ya hay que presentarlo a la junta y no hay tiempo de analizar si los datos tienen sentido o no. En cambio, aquí traes rápido, revisas y ahora sí, sobre esto puedo revisar si esto tiene sentido, estos datos. Esa reducción en tiempos y ganancia en análisis y ganancia en visibilidad de toda la información, la congruencia es bien importante.
Yo me puse a escribir y se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. Ah, bueno, otro de los elementos, a mí me encantaría, digamos, no sé si se pueda o si valga la pena, relacionar también MAFP con el crecimiento de la empresa, como uno decir, como que le va a dar también como un poquito soporte a que su empresa pueda seguir creciendo bien, ¿cierto? Porque es que, por ejemplo, MAFP no solamente te muestra un proyecto, te puede juntar todos los proyectos de un año y tú con toda esa información puedes proyectar el siguiente año, ¿cierto? Pero me parece importante, por ejemplo, porque al involucrar otras variables, de pronto Ujú. es más fácil entrar para uno en otras ciudades, en otros países, en otro tipo de proyectos, no tengo ni idea. Me gustaría relacionarlo con eso. Ayúdame si se puede o no se puede. De hecho, te voy a mencionar dos cosas. No solo esa que tú estás mencionando, sino otro tema bien importante antes de llegar a ese punto, y es que te permite desarrollar o evaluar negocios más grandes. Si es una constructora, por ejemplo, que venía desarrollando edificios que eran edificios únicos de vivienda totalmente aislados en una ciudad o en varias ciudades, y quieres lanzarte, quieres crecer como objetivo estratégico, como cualquier compañía es crecer. Ahora el ritmo que establezcas, pues eso sí depende, pero quieres crecer desarrollando un proyecto que sea un macro proyecto, desarrollo 15 años, en varios usos, quiero decir, varios usos normativos, vivienda, comercio, oficinas, tengan temas recreativos, hospitalarios, dotacionales, lo que sea, que permita el tema urbanístico y arquitectónico. Entonces, quieres crecer con un macroproyecto que permita hacer eso. Entonces, obviamente, tú dices, esto requiere una inversión más alta, requiere un análisis de todo ese global. Imagínate eso. Si antes el que evaluaras un negocio, el tiempo que te tomaba, ahora imagínate evaluar todo esto. Entonces, imagínate si antes esto lo hacías con un archivo, poderlo evaluar esos 20 archivos porque son 20 etapas de desarrollo. Y aparte de eso, hay que pensar que un macroproyecto puede tener, tú vas a desarrollar una ciudadela y tienes 20 manzanas o 20 etapas o 20 conjuntos de vivienda, por ejemplo. Entonces, ahora tienes que pensar en que adicionalmente tengo que desarrollar unas obras que permitan poner las vías, las redes, los parques, todo lo que facilite que puedan tenerse las manzanas. Eso ya le agrega más complejidad al negocio. Aquí lo puedes evaluar fácilmente porque puedes unirlo, es extrapolar el mismo ejercicio que estabas haciendo la evaluación de un solo negocio, extrapolarlo y hacerlo 20 veces y además sumarlo en un paquete grande, que es ese macroproyecto, y evaluar ese global. Eso por un lado. Esa es una ventaja importante. Esto ya lo hacían los constructores. Aquí les estamos dando una herramienta que les permite evaluarlo más fácilmente. Y es un tipo de negocio que se está dando mucho y que está facilitando. Primero se están uniendo muchas constructoras a hacerlo, ¿sí? Porque una sola pues tiene que ser muy grande y tener un músculo financiero bastante fuerte o un inversionista bastante fuerte al lado que lo acompañe pues para todas estas inversiones, pues son inversiones de largo plazo. Si un proyecto normal son de 2 a 3 años, estas son inversiones de 15, 20 o 30 años. Entonces tiene, obviamente en 20 años pueden pasar muchas cosas, es mayor riesgo, entonces se necesita un músculo bastante fuerte. Entonces poder evaluar esto y tener claridad en las inversiones que tienen que hacer e ir evaluando la viabilidad de cada uno de estos, de cada una de las etapas como el global. Eso es clave y eso aquí te facilita el ejercicio. Como te decía, extrapolar el ejercicio que antes hacías. Y la otra es que si tú como empresa quieres entender ahora, ya tienes el map y ya tienes claro cada negocio cómo y lo tienes estructurado y lo tienes montado y lo tienes desarrollado. Ahora tú dices, listo, ahora quiero saber en 5 años como compañía cómo voy a estar si continúo con los mismos proyectos y qué tipo de proyectos tengo que buscar para crecer o qué tengo que hacer si la idea es ir creciendo por ejemplo, un 5% mi utilidad anual como compañía, pues lo que puedes hacer es que ya te facilita que como todos los modelos manejan una estructura estándar, manejan la misma estructura estándar, entonces tú ya sabes que la fila donde están la fila 20, por ponerle un número cualquiera, que están el costo de la deuda, los intereses que te cobran los bancos y los sumas de todos los proyectos que tenga la compañía, bien sean proyectos individuales o macroproyectos, porque se puede hacer también con eso. Puedes sumarlos todos porque todos manejan la misma estructura y ya puedes saber a nivel global y año a año cuánto te cuesta.
por ejemplo, o cuánto tienes de proyección de ventas anuales con todo lo que estableciste en los proyectos, porque como todos los proyectos manejan ese mismo esquema, es más fácil. Entonces, el poder estructurar esto y empezar incluso a montar escenarios de proyectos adicionales que puedas tener. Tenías tu base de proyectos que tienes actualmente. Tu portafolio de proyectos en este momento como constructor son 20 proyectos. Pero si tú dices, ok, pero si sigo solo con estos 20, pues habrá proyectos que se van liquidando, que seguramente en 5 años no tienes los 20, sino tienes solo 10. Entonces tú dices, ok, pero si yo quiero crecer, tengo que buscar otros 10 e incluso más para mantener un punto de crecimiento. Eso te lo va a facilitar el software, la herramienta, porque lo que te digo, tienes todo el paquete estándar, es muy fácil sumarlos, muy fácil consolidar esa información y poder generar escenarios de proyección de crecimiento. Ese es un punto también clave, muy ventajoso, ya lo estamos trabajando con algunos clientes y han hecho ejercicios bien interesantes porque están logrando esas proyecciones a nivel compañía, que en muchas ocasiones era bien difícil de hacerlo y tomaba un trabajo. Imagínate una empresa sacando esto, por darte un dato, una empresa tratando de hacer este ejercicio, y de hecho yo tuve que hacerlo en otra empresa constructora, consolidar la información para generar la proyección a 5 años, uno se gastaba fácilmente un mes completo haciendo esto. Ahora, pues esto se puede hacer en cuestión de 1, 2 o 3 días, porque como la información está estándar, construyes un informe, le dices que te suma y te lo saca muy rápido. Ya lo único que te toma el tiempo adicional es validando, ve, este dato que me trajo, no, tal vez voy a revisar esto porque en este proyecto resulta que tengo un socio, entonces la utilidad que recibo no es el 100%, sino una parte de la utilidad va para el socio. Ah, bueno, listo. Hago esos pequeños ajustes. Lo que antes te tomaba un mes de análisis, te puede tomar 1, 2 o 3 días fácilmente. O sea, te puede estar tomando menos del 10% del tiempo para poder consolidar información compañía. ¿Y qué haces tú? Pues de lo que te tomaba un mes y ahora te toma el 10%, pues los otros 27 días le puedes estar dedicando a crear escenarios y empiezas a jugar, a trabajar y a modelar esa información para pensar en otras opciones. Entonces, cuando tú llegas ya a una junta directiva de la empresa a presentar proyecciones compañía, tú dices, tienes una herramienta que te apoyó en eso, te dio información confiable y adicionalmente llegaste con escenarios. Entonces, estás dándole más herramientas de decisión, más información para que tomen decisiones informadas. Voy a hacer Estás mi en mute. última pregunta para Dale. que Mariana y Laura ya tomen la iniciativa pues de explicarte cómo se hacen los últimos videos, pero digamos que lo que hemos entendido nosotras es que como producto MAFP tiene, digamos, 3 alcances grandes, ¿cierto? El primer alcance es evaluación, el segundo es control y el tercero es proyección, ¿cierto? Yo lo que he percibido es que es un alcance súper robusto para lo que está preparado el mercado. Deberíamos enfocarnos solamente como en tratar de conquistarlos a través de evaluación, traerlos y una vez que estén aquí, llevarlos un poquito más como a las siguientes etapas, o cómo te imaginas tú un poquito, digamos, esto. Lo que pasa es que es una venta difícil para un cliente que no nos está viendo ni nos está oyendo, ¿cierto? Que cuando tú te metes y ves una, una pieza física, pues, o una pieza virtual, pues, que solamente tiene un texto, pues a veces es difícil de dimensionarlo, ¿cierto? Sí. Entonces, no sabemos si nosotros deberíamos más bien enfocarnos mucho más en contar sobre evolución, evaluación, cómo se hacen los beneficios, y ir contándoles de a poquitos que existen en los otros, pero concentrarnos mucho en evaluación, que es como para lo que está más preparada la industria. Pues de hecho te adicionaría un tema. Lo que nosotros hemos visto en la práctica es, hay 4 paquetes. Yo te contaba el otro día, hay 4 paquetes. El paquete base, que es el que les permite evaluar negocios y actualizarlos y llevar un control de estos negocios. Ese es el base. Hay otro que te permite hacer los macro desarrollos de proyectos, estilo como todos habremos escuchado, por ejemplo, Ciudad Verde. Ese es un macro desarrollo. Ese es otro paquete. Otro paquete es consolidación de información a nivel compañía. Y otro, pues uno que no hemos hablado acá, pero es el desarrollo de modelos de rentas, porque lo usual del negocio es construir y vender. El modelo de rentas es construir
negociar con quien va a tomar este activo, porque al final se va a generar un activo grande, ejemplo, un hotel, y quién lo va a administrar. Entonces es un negocio un poquito diferente porque es el más largo plazo. Si antes un negocio de construcción era de 3 años, este puede ser un negocio de 15 años, donde los ingresos no van a ser por ventas, sino por unas rentas. ¿Sí? Esos son los 4 paquetes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hablado? Y te lo mencionaba Julia hace unos días, es el tema de el primer paquete, consideramos que es el paquete base con el que se puede llegar a cualquier cliente, porque es el paquete que es su día a día. Usted todo el tiempo como constructor tiene que evaluar proyectos, tiene que evaluar lotes, tiene que evaluar negocios, quiero ir a presentarle a un banco, ok, listo, quiero presentarle a un inversionista, evaluar negocios, pero con un extra a lo que tú estás mencionando, y es que este paquete base ya tiene incluido el tema de control, que en muchos casos hemos identificado que esta parte es la que más les duele, porque evaluar negocios, ok, ellos, aunque es clave evaluarlo, pero evaluar negocios, ellos entienden que el MAF es muy bueno, el tema de control es el que más les duele porque es donde pierden mucho tiempo. Venga, es que no he logrado conectar el CRM de las ventas, donde manejo todos los registros de las ventas que hago, los planes de pago con los clientes, las negociaciones que ha hecho con los compradores de vivienda, con la información de mi negocio acá. Ok, o no he podido conectar mi ERP donde manejo costos, contabilidad, todo el tema financiero, no lo he logrado conectar para acá para que me hable de esto y me actualice y me ponga los datos de proyecto que antes estaba evaluado acá, ahora ya va en tercer mes de construcción, me actualice tanto las ventas como van con los costos y los créditos. Esta parte les duele harto y es la parte clave que se puede presentar como la licencia base. Todas las otras, uno puede mencionarlas, pero lo que hemos visto en la práctica es que, aunque es bueno que las conozcan, es como, mire, si usted logra esto, con esto usted ya está solucionando muchos de los problemas que usted tiene en el día a día, como gerente financiero, como gerente de proyectos, como gerente de estructuración, como presidente de compañía, lo que sea, como gerente de negocios, ya está solucionando fácilmente el 70-80% de sus problemas del día a día de evaluar negocios. Ya los otros le van a dar un plus. Pero si usted logra solo esto, ya soluciona muchas cosas. Ya con esto, cuando entiendan esto, ahí es donde sí se puede llegar con las otras 3 licencias. Porque de pronto el cliente dice, nos ha pasado, oye, es que resulta que estoy evaluando un macro desarrollo de un proyecto en el cual son muchas etapas, tenemos otro socio, tenemos una construcción de urbanismo, aquí hay otro paquete que le puede servir para eso. Pero como usted ya maneja este ya es muy fácil. De hecho, nosotros siempre mencionamos que en este paquete se logra fácilmente el 90% del conocimiento del software. Solo con este paquete. Ya los otros empieza a ser más fácil. Pero este es el paquete importante, pero este lo que resaltaba es que tiene las dos cosas, estructuración y control financiero. Esos dos ahí, eso sí les duele y esta parte sí les aporta muchísimo. Y yo creo que esa es la licencia base que puede ser la clave para que el cliente adquiera siempre. Súper chévere. Bueno, no sé si Mariana y Lauris nos puedan contar un poquito como los videos, cómo los deberíamos hacer. Yo creo que para ese video lo importante es que Rafa, que es el que está grabando, en su configuración ponga que la pantalla solo sea de él. Pues que te veas solo tú, Rafa. Porque pues que apaguemos nosotros las cámaras y que salga ahí Laura, Michelle, pues sí es igual de terrible. Entonces tienes que poner tú, Rafa, es que se oiga el que está hablando. Y ahí te dejamos a ti solito hablando. Bueno, pero entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la idea, Rafael? Y como les había comentado, pues la idea es grabar con un celular o una cámara si tú tienes, ¿cierto? Porque obviamente a través de este medio Zoom no se ve tan buena calidad la imagen y al convertirla en un video ya para edición realmente no cumple con lo que queremos. Entonces la idea es, pues obviamente ya veo que estás súper bien vestido, que busques un espacio en el que encuentres una luz directa hacia ti Sí, para que no tengamos contraste. Entonces trata de que te llegue directo porque a veces cuando tú lo haces de lado se hacen sombras.
y Sí. colocas el celular o la cámara frente a ti, ¿cierto? Como va a ser tipo, o sea, como dijo Juli, la idea no es complicarte mucho, la idea es poder que esto sea una dinámica fácil para ti, entonces colocar un trípode o lo que tengas ahí al frente, la idea es hacer dos videos, entonces vamos a hacer uno primero de frente y el otro lo podemos hacer como de un lado, para que puede ser en una mesa puesta y tú al lado de un computador y la otra la puedes hacer parada, ¿cierto? La idea es que tú ya mires en dónde puedes colocar el celular o la cámara para que se vea bien de frente y un poco de lado para que de esta manera manejemos dos ángulos o dos planos distintos. Eh, si es un celular que sea en forma horizontal, porque la forma horizontal nos da más espacio que al momento de editar tengamos forma de cortar el video. Si nosotros lo hacemos vertical, nos queda el video acá con unas fracciones negras y la idea es que no se vea de esa manera. Entonces, en este caso, pues necesitamos unos videos para LinkedIn y para YouTube, que son como las redes sociales principales de la marca, entonces van a ser horizontales. Aquí no voy a profundizar mucho porque pues no va a ser netamente para Reels, sino para lo que te digo. Y tú lo tienes en un celular o en una cámara. O sea, tú vas a usar celular o cámara. Pues yo creo, pues puedo hacer las dos. Yo tengo, pues con el celular, yo tengo acá el iPhone y el iPhone pues saca buena calidad de video. Lo que pasa es que no sé el formato en el que salga, pero bueno, igual creo que no les afecta, ¿no? Cuando se descarga No, el archivo. no salen más, pero pues eso se transforma, no te preocupes. Ah, Sí, bueno, listo. ahorita los celulares, principalmente los iPhones, tienen muy buena calidad. Y Sí, la sí. verdad, yo te digo, para agilizar el proceso, el celular se te hace más fácil. Ah, listo. Entonces, hazlo en celular. Perfecto. Y ya como tal, ya es que busques un lado donde esté estable para que no se te caiga ni se te mueva, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar lo que te decía, mirar qué planos podemos jugar, ¿cierto? Entonces, como vamos a hacer dos videos, podemos hacer uno en plano medio, que es como este que tú ves aquí que hicimos con Jerónimo, donde solamente se te va a ver hasta la parte, como hasta donde inicia la camiseta tuya, ¿cierto? La camisa. Y después lo podemos hacer en un plano medio americano o si quieres un primer plano, que es donde estás tú en estos momentos. ¿Qué pasa? Que en el primer plano no se puede colocar mucho texto aquí y pues como tú vas a decir varias cosas, ¿cierto? Entonces la idea es poder que en la edición del video podamos colocar al lado tuyo ciertos textos que van a ser como las palabras claves de lo que estás diciendo. Entonces yo considero que trabajemos plano medio y plano americano. Estos otros no, el general no, porque esto abarca mucho, a no ser de que estés en un lugar, pues en una conferencia o algo, y el primer plano y el plano de detalle se utiliza pues para lo que son tomas de relleno, ¿cierto? Pero entonces lo vamos a manejar plano medio, que se te ve hasta la camiseta, y el otro que se te ve hasta un poquito más abajo, como hasta el pantalón, un poquito, ¿cierto? ¿Qué te recomiendo? Pues obviamente tú no te memorizaste nada, entonces obviamente todo va a ser muy charlado y esa es la idea porque la verdad, cuando se ve que se está leyendo un teleprompter o se ve acartonado, la gente no engancha. Y si, bueno, ya en temas de esto, pues nada, simplemente va a durar un minuto. La idea es definir cuáles son las preguntas que tú ya te las repases, porque obviamente uno cuando está frente a la cámara uno se equivoca varias veces porque uno dice, ay, yo quise decir esto y por qué dije esto, pero puedes repetir las veces que sea necesario. Entonces, Juli, la idea es decirle de una vez a Rafael cuáles son las dos preguntas, las cuales se van a desarrollar en esos dos videos, que son las dos preguntas más importantes, porque la idea es hacer esos videos bien, porque esos videos en algún momento pueden salir en pauta y demás. Y ya, Rafael, tú organizas en tu espacio el celular para que empieces a grabar. Entonces, no sé si tengas alguna duda o algo. Sí, varias cositas. Entonces, ¿tú me dejas Cuéntame. ver ahí la anterior imagen? Donde Sí, están los claro. planos. Sí. Listo. Te pregunto, ¿es necesario que esté centrado o toca manejarlo de los tercios? No, lo puedes manejar los tercios, total. O sea, Me el imagino tema que es si va un texto, yo me hago acá y aquí va un exacto, texto, por ejemplo. correcto, sí. ¿Qué pasa? Si te pido que supongamos cuando salgas en la cámara, trata de no estar
tan acartonado, sino también mover las manos. Uno a veces se mueve para acá, para allá, entonces tu cuerpo se empieza a mover y por eso la idea es que tengas como tu cuadro donde ahí es donde te vas a mover. Si te vas más allá, de pronto genere como un choque, o si te vas muy por acá, genere otro choque. Entonces, tratar de tener tu cuadro, pero sí, puedes manejar exacto lo de la ley de tercios. Listo. Lo otro que te iba a preguntar, no sé si ustedes tengan alguna recomendación, porque claro, ¿qué es lo que entiende uno? Que por ejemplo, el iPhone tiene buena calidad de video y en audio también es muy bueno, pero si ustedes tienen alguna recomendación, porque a veces, por ejemplo, uno ve que manejan en algunos casos que le conectan el manos libres Micrófono, y sí. tiene un micrófono y eso pues da mejor audio. No sé si eso mejore o con esto es suficiente. Pues realmente sí mejora con el micrófono, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que tú vas a tener el celular fijo allí y a no ser de que tengas un micrófono largo, pues va a tener un choque ahí, ¿cierto? Mm. A no ser de que también tengas los manos libres que son ya los inalámbricos, que de pronto a través de esos puedes generar un mejor Los sonido. AirPods. Sí, Ok, listo. Ok. Es que lo preguntaba porque, como ahorita que ustedes están mencionando la calidad del video, claro, obviamente. De hecho, en este momento que estamos aquí grabando con el portátil, la cámara de portátil no es tan buena como esta. De hecho, ustedes ven claro, la imagen total. mía, no se ve tan nítida. Si fuera con esto, saldría mucho más nítida. Así Y es. la otra es que, por ejemplo, claro, ¿qué me pasa a mí en las reuniones? De hecho, aquí yo no lo traje porque se me quedó en Bogotá, pero yo normalmente en las reuniones yo lo que tengo es la diadema con el micrófono. Y ese micrófono es unidireccional, entonces ahí da mucho ruido externo. Pero Sí, claro, creo que para la grabación pues no se ve tan chévere que uno esté con una diadema y un estético, este, sí. sino exacto. Y de hecho, por ejemplo, ahorita tengo esto, pero pues la idea es que pues, no tenga eso. Sí, de todas formas, ¿qué te digo? Trata de, si vas a hacerlo en tu estudio y el estudio está totalmente cerrado, trata de abrir por lo menos una ventana para que de ahí salga el sonido. Porque si tú lo cierras totalmente, a no ser de que tengas un aislador de eco, eso se va a generar un eco. Y eso pues Sí, tampoco es chévere. Entonces trata de abrir eso y trata de abrir una puerta para que el sonido se vaya desplazando. exacto, buen punto. Sí. Ya es que ya lo estoy pensando cómo podría ser el espacio para la grabación en el Ok. apartamento. Listo. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Tú me das ver la primera imagen que estás, primera diapositiva? Ah, no. Bueno, no, esa Esta, es la explicación, ya es. esta, sí. Ah, bueno, esto es una que por ahí, es que le iba a preguntar por dos cosas. Yo he visto por ahí de redes 3 videos, que por ahí Michelle me ha compartido a veces como para replicarlos. Y uno que vi fue de Jero hablando en un espacio como el de la imagen. Hay otro que él sale como en un patio, me imagino que es el patio Sí. de la casa de ustedes, entonces en el patio él sale como un ambiente externo. Y vi otro video que es un video que es David hablando, que tiene la cámara como que está aquí en el escritorio y la cámara está aquí de un costado. Sí. Son de ese estilo como el primero, que es en un espacio interno, sería mejor. Mira, yo te digo, para mí, ¿cómo sería mejor que manejáramos los dos estilos? En espacio externo, ¿qué pasa? Que en espacio externo sí necesitas como tal un micrófono. ¿Por qué? Porque sí tiene una sonorización, pues un ambiente, como sonido de ambiente muy fuerte, lo que en un espacio cerrado sí te aísla un poco más de eso. La idea es hacerlo en los dos para que de esta manera no se vuelva tan monótono y repetitivo lo visual, decir es que siempre sale fondo blanco, siempre sale en un espacio, sino cómo variar en los espacios, ¿cierto? Entonces, es como esas dos recomendaciones. Si lo vas a hacer en espacio abierto, tener ahí sí un micrófono o unos audífonos que te permiten aislar el sonido de fondo. Y en espacio cerrado, sí tratar de tener también unos elementos que te acompañen, no quedar tú, pues ahí Jerónimo lo hicimos en fondo blanco porque vamos a poner unos textos. Pero si sales tú charlando sobre un tema en específico, supongamos preguntarte sobre en la actualidad
el sector de la construcción en Colombia, cómo se ve aporreado con todo lo que está pasando, ¿cierto? En cuanto a la economía y demás, y cómo MAFP puede apoyar con eso, que es un tema más de opinión, no tanto de lo que tú tienes técnico y vamos a sacar estas, sino lo que tú opinas. Entonces la idea es que coloques el computador, que coloques varios elementos que te acompañen para que no te veas tan solo. Esa es la recomendación. Ok, entonces sí serviría, por ejemplo, grabar uno. Yo creo que, como lo estoy pensando, es en un espacio cerrado, en un espacio abierto, por el tema de tener un buen micrófono para poder grabar y no vaya a ser ruido externo. Entonces yo creo que un espacio cerrado, entonces de pronto la única sería variarlo con un espacio que fuera, por ejemplo, si está en un fondo blanco, uno, y el que está como el que llega acá, el que tú llamabas ahí plano medio, y el otro El que sea plano de medio pronto, americano. sí, el americano, no sé si sea el mismo espacio porque sí se va repetitivo, o no sé si sea de pronto mejor como el que le vi a David, un video donde él habla como de las ventajas de, no me acuerdo, creo que es el Datamax. Él saca el video y está grabado aquí de un costado en el computador y aquí se ve el portátil, el vaso, todas estas cosas aquí a un costado. Ese puede funcionar, me parece bien, mientras ¿Sí? se tiene pues el micrófono, lo puedes hacer de esa manera. Ok, listo. Listo. Yo no sé ustedes qué opinen, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho, Rafa, no sé si has visto un video que Jero tiene de MAFP, donde empieza como evidenciando y digamos con un poco de empatía diciendo, apuesto a que muchas veces, o le apuesto a que como constructor, muchas veces usted llega a un banco y ni siquiera se maneja el mismo lenguaje. Eso afecta a que a usted le den un crédito. ¿Sabe MAFP cómo le ayudan eso? Ta, 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 ta. A mí esos videos de Jerónimo me parecen súper claves. Como decirle, yo sé que usted vive estas tres cosas y estas tres cosas como las soluciona MAFP. Porque es muy consultor. O sea, acuérdate que MAFP es una venta súper consultiva. ¿Y tú qué tienes que hacer con ellos? Generar empatía de yo sé que a usted le pasa esto, o todos vivimos esto, o la estadística es que el 10% de los créditos se caen porque no tienen el mismo lenguaje. No tengo ni idea. Pero lo que quiero decir es, para mí es súper relevante en este tipo de productos como generar empatía, ¿cierto? Generar empatía para demostrar mi producto, cómo sirve. Entonces, hay un video de Jero que es como así, como yo sé que le pasa esto, de hecho creo que son de MAFP, hay unos de MAFP y unos de Ingemax, pero me parecería súper chévere que eso sucediera, ¿cierto? Pues que tú escogieras como tres elementos claves o lo que tú me decías, pues integración, mejores prácticas, pero pues contándoles como desde el conocimiento, ¿cierto? No como, oye, mi producto, pues yo vendo o yo hago, no, sino de yo sé que usted lo va a necesitar para esto, no sé. Tú ahora nos explicabas y yo mentalmente empiezo a hacer como dibujos y es como, usted está acostumbrado a evaluar, usted lo hace muy juicioso, pero probablemente usted está viendo solo este pedacito. Y usted no se imagina que su negocio es todo este pedazote, ¿cierto? Entonces, MAFP, ¿qué va a hacer? Que le va a ampliar esa vista, ¿cierto? Como empezar a contárselo muy, muy breve, pero como con las cosas más wow para que él quiera hacer clic e ir a mirar más información detallada, ¿cierto? No sé ustedes qué opinen, no sé, Mariana, Michelle, qué opinan como de este tipo de videos, que eso me parece chévere. Por ejemplo, con David trabajamos como los 5 elementos claves para poder empezar en Data Science, ¿cierto? Ah, Aquí sí. te habíamos puesto en las preguntas como 10 cosas claves para hacer un buen, una buena modelación. Y obviamente siempre es involucrar MAFP, ¿cierto? Uno dice, oiga, los 3 tips para hacer una buena modelación o una buena evaluación de un proyecto. Tal cosa, tal otra y tal otra, pero por lo general nunca tenemos esa información. Entonces, MAFP viene como a ayudarles a eso. No sé, a mí me parece como que esas pueden ser unas ideas chéveres para el video. Porque Rafa, o sea, y no te preocupes, yo creo que de hacer un lenguaje muy técnico, porque si le estamos hablando de pronto a presidentes, yo creo que ellos lo entienden bien, ¿cierto? Si le estamos hablando a directores de proyecto, probablemente lo entienden bien.
Entonces, me parece pues... Porque la audiencia. Sí, porque esa es la audiencia. O sea, imagínate que vamos a poner este video en una pauta de YouTube y tenemos esos 3 segunditos, pues esos 15 segunditos del principio para que la gente diga, quiero saber quién es esta gente, quiero saber por qué hacen esto. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas interesantes es poder tocar eso que no se puede hacer de manera normal y común, por ejemplo, en Excel. O sea, si vamos a hablar de eso, de los beneficios o cuáles son esos tips para hacer las mejores modelaciones financieras o proyecciones, que tratemos de mencionar esas cosas que es muy difícil o casi imposible en un Excel, porque ahí es donde está el valor. O sea, siempre hablar de ese valor agregado adicional que tiene el producto que no lo tenemos en el día a día. Yo aquí quería también complementar, de parte pues de nosotros nos gustaría también tener un video. Tú estabas diciendo, Rafael, algo que me pareció pues que nosotros no lo hemos dicho en todas las comunicaciones y me pareció muy interesante porque parte desde una cifra de que las constructoras, siendo el sector que más aporta a la economía del país, es la que más, ese es el sector más retrasado en temas de transformación digital y tecnología, partiendo también de eso que decías que trabajan con herramientas del tiempo de Egipto, pues sí, de egipcio, Okay. y la idea es como transformarse y dar ese paso hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, iniciar como desde ese punto y llegar ya después a decir, con MAFP puedes dar ese paso y puedes tener la posibilidad de desarrollar macroproyectos que te van a permitir tener una consolidación como económica o un crecimiento económico mayor. Y ahí sí decir el por qué puedes dar como esos puntos o ese paso gigante que vas a dar desde hacerlo en tiempo de la prehistoria al tiempo del futuro, cómo va a mejorar. Es como más o menos como eso. Está chévere. Eso De está. hecho, hay una gráfica de Camacol que dice, que muestra, que está en la presentación de MAFP, que dice, pues de pronto no es nueva, es como el 2019, pero dice como en qué evolución están los otros sectores en términos digitales y muestran el constructor súper chiquito. Y muestran pues ahí como qué tan, pero a mí me parece que se puede ser pues como un argumento chévere, decir, ¿sabe por qué el sector constructor es el más rezagado en términos digitales? Porque no se están involucrando cosas importantes como la parte financiera. Es por eso para lo que llegó MAFP, para ta. Y poder hacer también de pronto el otro video, pues como de las cosas de empatía. No sé, Rafa, tú que veas ahí como que cuáles son esos elementos súper claves. Los videos tienen que ser corticos, tienen que ser precisos, muy parecidos como de pronto a una conversación de pronto con un personaje que te encontraste en la calle, pues un gerente de una compañía y le cuentas tin, con sonrisita para que después ellos te contacten y les cuentes más. ¿Qué tan cortos son los videos? Tienen que durar aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, 50 minutos, no, Segundos. 50 segundos, qué pena. Yo iba a decir, bueno, No. uno puede ser preciso, pero uno echa carreta en No. 40 minutos. No, segundos. Pues te puedes extender, supongamos, un minuto y ya uno mira que puede cortar, ¿cierto? Pero si lo puedes hacer preciso, 45 segundos, ese es el tiempo perfecto. Listo. No, ya, eso, listo. Ya dije, pucha, yo dije 40 minutos, voy a preparar el discurso. Ok, 40 segundos, listo, está buenísimo porque entonces, mira, lo que se puede hacer es, tal vez sí, me parece buena idea. De hecho, las dos ideas me parecen interesantes porque, bueno, yo no tenía de pronto otra idea de lo que le había entendido a Michelle, que yo dije, uy, de aquí de esta reunión iban a salir los videos. Entiendo que este va a ser un video más de
de soporte, información para ustedes, de apoyo para muchas cosas, pero los que se van a grabar son otros. Entonces yo creo que pueden ser las dos. Uno que mencione como algo como esos tips o esas dolencias para X cosas. Voy a revisarlo cuál puede ser, porque aquí está tomando varias ideas de lo que está mencionando Juliana. Y el que tú estás diciendo, bueno, y que también decía Michelle, y el otro que tú estás mencionando, Laura, ese del cambio, la importancia, tal vez uno le pueda agregar datos, que sí hay datos para eso. Por ejemplo, el peso del sector en la construcción en la economía, la importancia del real estate en el mundo. Por ahí hay unos datos bien chéveres que uno dice, uy, esto de verdad es muy importante. ¿Sí? Entonces hay unos datos bien chéveres que uno puede manejar con eso y que se puede manejar el 30%, el no sé qué, el 5%, bueno, cosas de ese estilo. Y el porcentaje, por ejemplo, el que decía Juliana ahorita, sí, hay una gráfica de Camacol que dice, este sector es de lo menos evolucionado en ese tema de transformación digital. Entonces, claro, aquí esto puede ser los dos. De hecho, no sé cuáles sean las preguntas que ustedes están pensando, pero si son enfocadas a estas dos ideas, estaría fácil de hacer y son cortos, entonces pues no tiene rollo. Sí, pues Michelle te había dicho que era en este espacio porque la idea es como, lo que nos pasa es que a veces les pedimos videos y pasan meses y nunca los tenemos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que al bloquearles la agenda, les explicamos cómo y ustedes hacen los videos dentro de esa agenda bloqueada para que sea más fácil. Yo sé que tú eres súper juicioso y que tú sí nos vas a ayudar súper rápido con esos videos, pero en este formato no nos sirve tanto esos videos al final. ¿Cierto? Ya, Sino listo. que es más como que te tenemos bloqueadita la agenda para hacer esos videos. Pero yo creo que esos dos elementos que nombraste están bien. No sé si tú necesitas que nosotros te redactemos la pregunta o si tú ya tienes claro como los conceptos de los dos videos y ya los desarrollas tú solito. No, tal vez de pronto sí, pues desde la experiencia de ustedes que ya han estado haciendo los otros videos, ¿cuáles pueden ser como unas preguntas claves que ustedes tengan? Y ya lo organizo y yo también reviso esto, que de hecho también por ahí Gustavo tenía unas ideas, entonces pues las puedo unir con esto. Entonces si ustedes, por ejemplo, me dicen, no sé, oye, tenemos estas 5 preguntas que se nos habían ocurrido para grabar los videos, y ahí pues, bueno, me parece interesante estas 2 o 3 que ya revisamos, y esas las respondemos y con eso grabamos el video. Los videos. Listo, vale, entonces ya mismo te las mandamos. Vale, sí, porque no sé si sea, por ejemplo, lo que me ha pasado Michelle acá, que estaban como, bueno, no, tal vez los testimonios de casos de éxito, supongo que no, pero por ejemplo, aquí preguntas como, ¿cuál es el impacto de tener el MAF en la compañía a nivel de equipo, cultura, junta directiva, etcétera? Bueno, claro que esta es más abierta, de pronto una más puntual, ¿no? Como esos 5 tips o estos 3 tips o estas 10 cosas o algo así. Puede ser de ese tipo de preguntas, como ya estamos enfocados en ese tema, esa puede ser, si ustedes me pasan unas de estas, igual yo puedo complementar sobre eso y varias cosillas que me pueden ocurrir. Pues ya tengo unas. ¿Listos? ¿Listo? Listo, Rafael. Muchísimas gracias Muchas por gracias. todo el apoyo. Gracias, que estén muy bien. Listo, dale, muchas gracias entonces a ustedes. Ya les paso el link donde les comparto la grabación. ¿Te lo paso, Michelle? Sí, por favor. Listo. Y tú lo compartes con ella, ¿sí? Sí, correcto. Si me lo puedes cargar a un drive, buenísimo. Ah, sí, yo lo pongo aquí en el drive. Es lo más fácil. Súper. ¿Listo? Oye, muchas gracias. Te recomendamos pues que estos videos estén lo antes posible. Bueno, no pregunté eso. ¿Cuál es la fecha límite? Quizás. Mañana, Y que este año, dentro de 2 este horas. año, este Bueno, año. pero espérame, hagamos una cosa, espérame, ese sí vale la pena cuadrarlo, porque lo que estoy pensando es que yo como no estoy en Bogotá, entonces tal vez, la verdad, aquí sí me queda un poquito complicado grabarlos, porque yo estoy aquí aislado, pero aquí en donde estoy en Bucaramanga hay bastante ruido. En el punto que yo estoy en Bogotá, yo estoy en un piso alto, ahí sí me aíslo mucho, entonces sería más fácil. Lo único es que ya en Bogotá yo estoy hasta la segunda semana, entonces no sé si ahí sea muy tarde, o sea, el 10 yo ya estoy allá. Búscate un escenario ahí que estás relajado, que estás fresco, cuando todo el mundo esté en la siesta, Me toca mirar que yo viajo mañana. o en un parquecito bien lindo allá de No, Bucaramanga. aquí hay hartos parques, lo que pasa es que aquí Divinos, también, divinos además. aquí hay bastante ruido externo.
No, y Te vas bien chévere para una biblioteca por allá pública, que sea así silenciosa, bien linda. déjame miro, organizo, porque es que justo yo hoy estoy aquí en Bucaramanga, mañana viajo para Boyacá y después vuelvo a Bogotá, entonces voy a estar moviéndome harto, entonces por eso lo preguntaba por la urgencia que ustedes tienen de los videos. Bueno, ¿Qué no nos podemos cuentes. hacer? Dale, yo organizo y yo te Bueno. cuento, Michelle, ¿vale? Vale, gracias. Muchos Oye, muchas éxitos. gracias. Vale, que estén bien. Gracias, Chao. chao.